Buenas tardes, señores estudiantes, ¿cómo están? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. hoy día pues vamos a terminar el taller que hicimos ayer y en la última parte de la clase pues vamos a dar el contexto para que ustedes comiencen la unidad 2 que tiene que ver con medicina tradicional alternativa complementaria. Entonces vamos a comenzar a socializar los distintos grupos, hacer la plenaria del trabajo que se hizo de identidad cultural. Por favor, vamos a escoger grupos al azar, por ejemplo, el grupo 7, se prepare para la socialización. Intentemos hacerlo rapidito y concreto, como para poder avanzar bien en una hora y 10 minutos, y dejar la otra parte ya para la presentación. Grupo 7 y que se prepare el grupo 2, por favor. Compartir pantalla. Bueno, buenas tardes, compañeros y doctora. Nosotros somos el grupo 7, está integrado por, listo, ya, por Plaza Delgado Caela, Subiaga Zambrano Nayeli, Vega Vélez Steven y quien les habla Macías Romero Miguel Ángel. Bueno, caracterizar la identidad de los ecuatorianos. Introducción. El Ecuador es un país dotado de una gran diversidad cultural, enriquecida con sus costumbres, tradiciones, creencias ancestrales y valores que son propios y característicos de cada región. A pesar de la mega diversidad cultural que existe, tanto en etnias, razas, pueblos, costumbres y tradiciones, los ecuatorianos se caracterizan por poseer una identidad cultural propia, muy característica de ellos mismos, ya que es el simple hecho de poder identificarse, presentarse como ecuatoriano o ecuatoriana frente a los demás. Es respetar las tradiciones y costumbres ancestrales, es la humildad y orgullo por el lugar en donde nacieron, son las ganas de salir adelante y luchar por nuestros derechos y convicciones a pesar de las adversidades, y es por ello que el Ecuador es reconocido como un país megadiverso en cuanto a costumbres y tradiciones, y a su vez es reconocido por su gente orgullosa de sus raíces. Listo, hablando un poco sobre lo que son las características principales que le dan una particularidad al Ecuador, podemos mencionar sus fiestas, debido a que el Ecuador es un territorio muy rico en tradiciones y prácticas. Y de aquí podemos llegar a la conclusión que es un país que aprecia mucho lo suyo y que con el paso del tiempo rememora y vive cada una de las prácticas de sus antepasados y de las novedosas generaciones. En la imagen que podemos encontrar un poco en la parte de abajo, compañera, podemos ver una de las fiestas que, a pesar de que es de un determinado pueblo, muchas veces reúne a una gran población ecuatoriana, debido a que es una fiesta muy divertida, llena de muchos colores, y que muchos ecuatorianos se reúnen algunas veces para poder ser parte de ella. En cuanto a la lengua, tenemos que el Ecuador, a pesar de ser un país muy pequeño, se caracteriza por la diversidad de lenguas que tiene.
Un claro ejemplo de esto lo podemos ver en las diferentes regiones que el Ecuador tiene. Por ejemplo, nosotros somos testigos de que en la región litoral no se habla la misma, no tenemos el mismo acento que en la región de la sierra, y el de la sierra no es igual al de la Amazonía, por lo que en Ecuador existen al menos alrededor de 40 lenguas indígenas y de 8 familias lingüísticas diferentes, lo que nos aporta esa característica de tener una diversidad lingüística. Pasamos con la siguiente, es el modo de vida. Aquí podemos mencionar que algunas de las particularidades que distinguen a la población ecuatoriana es el modo de vida basado en cualquier tipo de costumbre, tradición y creencia, que a pesar de ser diferentes en algunas comunidades, las personas desarrollan una cultura arraigada al respeto, lo que hace que cada individuo tenga características especiales como la calidez humana. Y por otro lado, podemos hacer mención a la sencillez que tienen cada uno de los ecuatorianos. Esto por las particularidades que caracterizan a la nación ecuatoriana, haciendo un enfoque en la manera de percibir la vida de la mayoría de pueblos, en los que se manifiesta la facilidad que tienen para conseguir lo que ellos requieren. Entonces pasamos como última característica a las creencias ancestrales y religiosas. Aquí haciendo un enfoque sobre las particularidades ancestrales y religiosas de la población ecuatoriana, basado, por ejemplo, a la gratitud que cada individuo tiene a ciertas figuras, como por ejemplo ofrecer tributos, que es un símbolo de admiración y agradecimiento. Entonces tenemos por último la conclusión, que creo que la da el compañero Miguel. No, la conclusión la doy yo. A ver. En conclusión, bueno, la identidad cultural ecuatoriana juega un papel importante en la diferenciación con otras culturas debido a su amplia variedad de costumbres y lenguajes asentados en nuestros antepasados. Como todos sabemos, el idioma oficial en Ecuador encontramos lo que es el castellano, pero también existen diversas lenguas nativas, como lo mencionó mi compañera, como lo es el quichua, el quichauchimi, el ahuapi, el chapalachi, el shuar chicham, entre muchas otras, ¿no? Las comunas culturales se encuentran distribuidas en toda su extensión dentro del territorio ecuatoriano, diferenciándose una con otra por lo que es su vestimenta, su gastronomía, sus costumbres, lenguaje y religión. Precisamente en esta última predomina lo que es el catolicismo, pero cabe recalcar que en muchos pueblos aún se conservan sus creencias centenarias, rindiéndole culto a lo que es la tierra, los nevados y el sol. Por esto y mucho más, Ecuador es catalogado como un país pluricultural lleno de costumbres y festividades. Bueno, de acuerdo. Gracias al grupo 7, por favor, el grupo 2. Y se prepara el 5. Doctora, ¿me avisa si se escucha? Adelante. Sí. Tales doctora María Carrillo, María Choes, Maoli Macías y mi persona Mary Mendoza. Continúa, compañera. Ya, en lo que es la introducción sobre la cultura e identidad de los ecuatorianos, tenemos que Ecuador es un país de Sudamérica, en límite con el Océano Pacífico entre Colombia y Perú. El país andino más pequeño, pero lleno de mucha gente diferente, dividido en 4 regiones: costa, sierra, oriente e Islas Galápagos. Un país lleno de riquezas, culturas, tradiciones, paisajes hermosos. Se me fue el... Doctora, yo voy a continuar porque a la compañera se le fue el internet. Ya, Ahí un país sí, lleno. disculpe, tuve una falla. Ok, sí.
Ya, un país lleno de riquezas, culturas, tradiciones, paisajes hermosos que lo convierten en un lugar turístico, lleno de personas solidarias, bondadosas. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. Jaime Roldós Aguilera. Somos un país pluricultural y multiétnico, marcados por la presencia de mestizos, indígenas y afroecuatorianos que con sus tradiciones y lo que son sus características en los elementos culturales, tenemos un país multiétnico y pluricultural. La cultura nacional está de la mano con las tradiciones. Tenemos una de ellas que tiene como idioma oficial el español, pero aún conservan diversas lenguas nativas indígenas en el rincón del país. El ecuatoriano se caracteriza por la solidaridad en medio de catástrofes climáticas. El ecuatoriano se considera principalmente una persona trabajadora y confiable. Y tenemos que la doctrina política del país, a continuación mi compañera Mauri. Hablando sobre otros elementos culturales, tenemos la acogida hacia los migrantes. Una de las características del Ecuador es que es un país acogedor, que logra brindar su hospitalidad con mucha gentileza hacia las personas que se logran sentir como si estuviesen en su país de origen, sin importar su nacionalidad, su edad, su religión, su género o estabilidad tanto social como económica. También otro elemento que podemos mencionar son sus etnias culturales. El Ecuador es un país que cuenta con 13 etnias, caracterizándose como uno por sus culturas, el cual se las respeta y trata de protegerse porque con el paso del tiempo se están extinguiendo. Otro elemento que puedo mencionar es la valorización a la diversidad, que hablamos aquí que su riqueza biológica se logra reflejar en una amplia gama de organismos. Al ser, claro, un país rico en biodiversidad y ser megadiverso, el Ecuador es un país muy privilegiado que tiene como una prioridad proteger mucho su flora y su fauna. En cuanto a su flora, refleja como uno de los países con mayor diversidad por kilómetros cuadrados. Y en su fauna es considerado uno de los 10 países en el Ecuador en tener mayor endemismo en sus especies. Otro elemento que podemos mencionar es la solidaridad entre nosotros mismos, que como hemos podido ver, que hemos pasado por muchas catástrofes naturales o emergencias sanitarias y la gente se sigue conservando su solidaridad y también trata siempre de ayudar a los que más necesitan, sin importar su apariencia, economía, religión, entre otros. Otro elemento que podemos mencionar mucho en el país es el catolicismo, que al pertenecer la mayoría de su población a la región católica, se realizan fiestas en las cuales comparten mucho entre las familias ecuatorianas y entre los vecinos. Y aquí lo que hacen es acudir a iglesias, dar ofrendas y compartir un pequeño momento escuchando plegarias en las misas. A continuación, mi compañera María Carrillo. Sí, como conclusión tenemos que gracias al trabajo realizado y a las exposiciones escuchadas anteriormente, pudimos conocer más acerca de los pueblos y nacionalidades de nuestro país. Cabe recalcar que estas culturas son de gran importancia, ya que gracias a ellas, Ecuador es llamado un país plurinacional e intercultural. Además, pudimos conocer la variedad de costumbres e ideologías que existen en nuestro territorio y ser más conscientes de que todos debemos ser respetados sin importar nuestras creencias. Por lo tanto, además de nuestras culturas tradicionales, es necesaria una cultura de valores que nos permita visualizarnos como nación, dejando de lado las individualidades. Y como acotación final podemos deducir que aquellos elementos que nos diferencian de las demás naciones son los que a su vez nos hacen únicos, como ecuatorianos. Y cabe destacar que muchos de esos elementos tienen su origen a lo largo de nuestra historia como país y han trascendido hasta convertirse en características propias que forman parte de nuestra identidad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias al grupo 2 y por favor grupo 5 y se prepara el 8. Bien,
Buenas tardes, doctora, compañeros. Nuestro grupo es el número 5. Está conformado por Yair Gilces, Anderson Jara, Ariel Lino, Yanni Muñoz y mi persona, Dani Arteaga. A continuación, caracterizar la identidad de los ecuatorianos. Introducción. La presente tarea tiene como finalidad resaltar las principales distinciones del pueblo ecuatoriano, es decir, destacar las cualidades más representativas, así como la religión. La mayoría de las personas creen y consideran que Dios es importante en su vida. Asistiendo semanalmente a la iglesia, respetando las normas dispuestas por esta, les resulta tranquilizante pensar que por medio del cumplimiento de las normas dispuestas por Dios, pueden sus almas descansar en paz. Somos trabajadores, nos gusta ganarnos el alimento de cada día, con el propósito de que nuestros familiares tengan lo necesario para subsistir. Es por ello que no se le da tanta importancia al cansancio, angustia y dolor a causa del trabajo. En situaciones complicadas no vemos las adversidades, más bien buscamos la solución. Priorizamos mirar hacia adelante sin importar cuántas piedras nos encontremos en el camino. Es fundamental destacar el respeto hacia la naturaleza. Los indígenas son los admirados guardias ambientales. Dejan la piel para conservar intacto su preciado entorno andino. Consideran que el páramo es vida debido a su fertilidad. Su compromiso es protegerlo. Se organizan en grupos y se dividen los días en los cuales vigilarán la fauna, flora, atmósfera y el agua para que se encuentre bien. Nuestro país es una nación multiétnica y pluricultural. Por lo tanto, posee diversas etnias, pueblos, costumbres, tradiciones y estilos de vida. Mas, sin embargo, compartimos lazos muy estrechos. Nos distinguimos por ser seres hospitalarios, amables y solidarios. Entre las distintas cualidades que nos caracteriza es que somos muy unidos a la familia. Hacemos lo imposible por celebrar juntos las festividades del año, tales como la Navidad, Año Nuevo, Carnaval, el Día del Padre y el Día de la Madre. Entre otras celebraciones de índole cultural está el Inti Raymi, la Mama Negra, fiestas de las flores y las frutas, el Corpus Christi, etc., en la cual compartimos, reímos, bailamos y disfrutamos con lo poco o mucho que tengamos, pero sin olvidarnos de los rasgos que nos describen como ecuatorianos. A continuación, mi compañero. En cuanto a las características de las etnias ecuatorianas, estas vienen dadas por la forma de hablar, las expresiones, la forma de vivir, costumbres y alimentación que nosotros como ecuatorianos hemos adaptado, pues sus costumbres y tradiciones vienen dadas a las ideologías que nuestros antepasados nos han heredado, la cultura que es la que influye mucho y nos ha acentuado más hacia nuestros rasgos culturales y, cómo no, la gastronomía, que esta es muy rica y variada y distintiva de otros lugares. Algo ecuatoriano, que este es muy gustoso de observar y es diverso en sus 4 regiones. El pueblo ecuatoriano también mantiene un respeto hacia sus costumbres y tradiciones y legados históricos. Este también impulsa y apoya lo que son las actividades de la agricultura y la ganadería. Mantiene un gran respeto hacia la naturaleza, incluso verándola con rituales y celebraciones. Y también tiene un extenso repertorio de idiomas repartidos en diferentes pueblos y comunidades. Todos estos sucesos son los que nos marcan a nosotros como ecuatorianos, tanto sus costumbres, la forma de celebrar fiestas, las vestimentas, su música y sus creencias a nivel religioso, es lo que nos distingue y nos hace únicos en cada rincón de nuestro país. Conclusiones. Como conclusión, hay que tener en cuenta que, si se pudiera hablar de un Ecuador como nación, debemos atravesar un proceso de ideologización para la conformación de un nosotros. En todo caso, parece imposible en este contexto hablar de una identidad nacional o regional, solo por el hecho de que las personas permanezcan atadas a un lugar por todos los años de su existencia. Es decir, consideramos que en la posibilidad de sentirnos propios como nación existirían factores en contra, especialmente las manifestaciones de identidad social. Considero que la expresión más importante es la identidad humana. El Ecuador es un país maravilloso, arraigado por su identidad cultural.
que es en sí el emblema que representa este país. Su gente, cultura, sus pueblos, sus costumbres son únicos y es lo que marca la diferencia con otros, ya que hemos podido darnos cuenta de la diversidad cultural que nos ofrecen, desde el pueblo más pequeño hasta la cultura más representativa, en el que se valora, se respeta y se representa con orgullo nuestros orígenes y costumbres. La identidad del ecuatoriano es única. Personas que no hacen de menos sus orígenes, más bien los demuestran con orgullo, porque saben que y sienten que es su identidad, que es su patrimonio cultural y su carta más representativa. El Ecuador nos ofrece un sinfín de oportunidades para sentirnos orgullosos del decir de dónde provenimos, en el que sus nacionalidades y culturas nos tienen muy bien representados. El sentimiento de un ecuatoriano por su origen es incomparable, ya que esté donde esté, va a representar y a decir con orgullo de dónde proviene. Gracias. Bueno, muy bien. Grupo 5, por favor, grupo 8 y se prepara el 1. Buenas tardes, doctora y compañeros. Bueno, nosotros somos el grupo 8, conformado por mi persona, Vince Solger, mi compañera Moreta Marifé, Castro Jocelyn, Quijije Francisco y Flores Mayet. Bien. Introducción. El presente trabajo tiene como objetivo caracterizar la identidad de todos los ecuatorianos, basado en las exposiciones grupales ya nombradas y también de ideas propias recopiladas. Todo esto desde un punto de vista general, donde tomamos en cuenta la diversidad, los aspectos, los rasgos, las costumbres y tradiciones que definen nuestras vidas. Esto con el fin de dar a conocer todo lo que marca o caracteriza a todos los ecuatorianos, como una cultura unida y humilde. Aunque como todo lo bueno tiene algo de malo, expondremos también algunas de las características erróneas que nos marcan como pueblo, que no son bien vistas a los ojos de los demás. A continuación se expondrán en distintos puntos la particularidad que nos caracteriza y nos distingue de las demás naciones. Bueno, con respecto a las características principales de la identidad ecuatoriana, tenemos que son dadas mayormente por su forma de hablar, forma de vivir, sus costumbres, alimentación, ya que estas características o aspectos son los que manifiestan su peculiaridad y lo que básicamente los identifica, sujeta y los relaciona con sus diversas tradiciones. Con respecto a sus vestuarios, estos suelen ser variados, elaborados con distintas clases de materiales para así poder resaltar en cualquier evento a presentar. Su folclore, además, es una de las cosas más diversas dentro de las 4 regiones, el cual mayormente se adentra en el origen y la mística, de los cuentos populares ecuatorianos que surgieron tiempo después de la conquista española y cómo ocuparon su lugar dentro de la tradición del país. Otro punto para destacar sería su diversidad, tanto en su lengua, costumbre, religión y creencias. Además de ello, tenemos que un ecuatoriano como persona dispone de una amplitud de costumbres o tradiciones que vienen inculcadas ya sea por sus familiares o por la religión la religión a la que estos pertenezcan. A nivel general, el ecuatoriano se caracteriza por tener una actitud vivaz y activa que le hace ser el centro de atención, aunque también hay que mencionar que una amplia cantidad de los ecuatorianos suelen ser más precavidos y meditan sus acciones antes de actuar, siendo mayormente reservados. De igual forma, el ecuatoriano se considera principalmente como una persona trabajadora y confiable que es capaz de dar la mano en los momentos más complicados. De igual forma, el ecuatoriano suele mantener una creencia muy apegada a Dios y lo consideran muy importante tanto al obrar como al realizar su día a día, lo que en algunas ocasiones suele ser algo conflictivo, puesto que es esta misma creencia la que los mantiene con un sesgo que muchas veces no les permite abrirse a nuevas ideas respecto a la religión o a cuestiones externas a ella, como la ciencia, y el impacto e importancia que está tenido y está teniendo dentro de la sociedad. En adicional, el ecuatoriano también posee un carácter muy festivo, lo que se evidencia claramente en el sinnúmero de festividades que poseen cada uno de los pueblos y nacionalidades del país que se mencionaron en las exposiciones que nos dieron nuestros compañeros. Asimismo, un ecuatoriano considera como lo más importante de su vida a su familia y en adicional a su trabajo como aquello que es necesario para tener un sostén económico. Bueno,
No obstante, a pesar de que un ecuatoriano sí tiene bastantes características positivas a destacar, también hay que mencionar las que son poco favorables, tales como la perpetuación de características machistas descritas como tradición cultural, la centralización territorial del interés en torno a problemáticas sobre la economía y la seguridad en general, brecha económica asociada a aspectos raciales, continuando con el empobrecimiento generacional de pueblos históricamente vulnerados. Bueno, con todas las características que ya mencionamos con anterioridad, podemos concluir mencionando que nuestro país es multicultural, ya que cuenta con diferentes poblaciones mestizas, afrodescendientes, montubias e indígenas, que nos aportan con sus diferentes costumbres, tradiciones y culturas aplicadas en los distintos pueblos del Ecuador. Esta multiculturalidad que se posee se ha ido reconociendo mediante un respeto y participación en torno a sus festividades, gastronomía, rituales, arte, música, danza, medicina, espiritualidad, vestimenta, folclore, incluso la astronomía y el idioma que conforma su riqueza cultural que se encuentra presente en nuestro país y que también se ha ido promoviendo en base a medidas que tienen como propósito el conocimiento de las diferentes nacionalidades. La forma de expresión, de vivencia y nuestras diversas costumbres son lo que nos diferencia como ecuatorianos ante las otras nacionalidades del mundo. Un ecuatoriano es generalmente una persona trabajadora y solidaria, creyente en Dios que lo pone como un pilar. Sin embargo, esta es una característica que a veces nos lleva al fanatismo religioso muy presente en nuestro país, donde cometemos el error de crear políticas de Estado basados en los pensamientos religiosos de las personas y no en las situaciones que, según medios internacionales, son las necesarias para llevar una sana convivencia y para que se cree y se mantenga la garantía de un Estado laico. Con esto dicho, a pesar de nuestras buenas costumbres y de la crianza que es idóneamente favorable que se da en nuestro país, este también presenta muchos puntos desfavorables. Nosotros vivimos en un país machista y racista, un país que es misógino y que tradicionalmente solamente crea cultura para poder oprimir a los demás. Con el paso de los años, esto se ha convertido en mala tradición cultural y la brecha socioeconómica que va a afectar y empobrecer a los pueblos vulnerables es algo que se mantiene y sigue. Entonces, nosotros, no solamente como futuros médicos, sino como ecuatorianos, tenemos que tener un punto de vista empático y mucho más amplio y no basarnos en el romanticismo que nos venden sobre nuestra nación, sino que también pensar en los aspectos negativos. Porque si bien el pueblo ecuatoriano siempre ha sido un pueblo que vulgarmente se dice echado para adelante, también es un pueblo que se basa y se ha cimentado en torno a la opresión de grupos. Bueno, esta ha sido nuestra exposición, esperamos que les haya gustado y muchas gracias por su atención. Ok, gracias. Por favor, gracias grupo 8, grupo 1 y se prepara el grupo 3. ¿Me confirman si se puede ver? Todavía no. Ok. Ya. Buenos días, buenas tardes, somos el grupo 1, conformado por Álvarez Jimena, Romero Carla, Valencia Jaime, Velázquez Lewis y Villamarín Brigitte. Yo les voy a dar una introducción a este tema, donde la plurinacionalidad en el Ecuador es un tema amplio, de carácter sociológico y preferentemente, pero también con connotaciones jurídicas y en este campo que pretendemos analizar. Si bien tenemos claro que la plurinacionalidad es el reconocimiento de un concepto distinto de nación que implica no solo pertenencia a un ámbito geográfico, sino además a una cultura determinada. Y si hay algo que caracteriza al Ecuador es su cultura particular y originaria del Ecuador, ya sea por sus aborígenes o por sus particulares costumbres provenientes desde hace muchos años atrás. También cabe destacar que el Ecuador entra a la interculturalidad por los procesos de comunicación e interacciones entre personas y grupos con identidades culturales específicas, donde no se permite que las ideas y acciones de una persona o grupo
cultural esté por encima de otro. La cultura ecuatoriana tiene sus raíces en las influencias de los diferentes pueblos que han dejado tras su paso por su territorio a lo largo de los siglos y que a día de hoy siguen viendo con frecuencia, dándonos a entender que la cultura se ha mantenido por muchos años. Y eso hace cada vez al Ecuador un país muy, muy cultural. Ok, en cuanto a sus características, encontramos el clima. El Ecuador posee un clima variado debido a la cordillera de los Andes que pasa por aquí. Y encontramos entre estos climas un clima seco, húmedo, tropical y frío. Los recursos naturales que forman parte de su economía, en el país existe variedad de flores que son exportadas a diferentes continentes como Europa. También existe la producción de banano, cacao, plátano, azúcar, maíz, café y entre otros productos. Anteriormente poseía una moneda propia, que era el sucre ecuatoriano, pero este fue reemplazado por el dólar estadounidense en el año 2000. Es un país laico porque la mayoría de su población pertenece a la religión católica. Su idioma, a pesar de que su idioma oficial es el español castellano, existen idiomas nativos como el quichua y el shuar, que son los más conocidos. Posee un lenguaje coloquial, posee un vocabulario y expresiones únicas. Entre estas expresiones podemos encontrar no sea malito, chuya vida, amagar, entre otras. Las fiestas forman parte de la cultura y tradiciones del Ecuador, y enriquecidas por una serie de autos sacramentales, hechos, personajes, entre otros. La religión también forma parte de las tradiciones y determina su cultura y ciertas fiestas. Los bailes son una manifestación de nuestra cultura. Cada provincia es representada por su baile y traje original, que son simplemente el reflejo de las costumbres. La fauna en el Ecuador es una de las más ricas del planeta, por eso se lo considera un país megadiverso. Encontramos especies que abundan, muchos mamíferos como el mono, la pantera, el oso, el tigre, entre otros. Una de las culturas más populares deportivas del Ecuador es el fútbol, ya que este ocupa el primer lugar, asimismo como el deporte con raqueta, que ya este vendría siendo un deporte nacional. En lo que se habla de gastronomía del Ecuador, se caracteriza por su gran diversidad, la cual varía de acuerdo a cada región y cada ciudad. Existen platos que son populares a nivel nacional, como la guatita, el arroz con menestra y carne, el caldo de salchicha, el encebollado, y entre otros. Bueno, por último, nuestras conclusiones como grupo, hemos llegado a la conclusión que como ecuatorianos lo que nos caracteriza es nuestra megadiversidad. Nosotros, al ser un territorio comprendido en las partes sudamericanas, de punta a punta habrá algo nuevo que experimentar. Habrá otras culturas, otras comidas, otra música, otro folclore, entre otras. La diversidad es nuestro punto más fuerte, lejos de que la misma bandera, las raíces son varias y las costumbres van variando, ya sea dependiendo de la región, de la ciudad, del pueblo, y hallarás algo nuevo en cada parte. Las formas de hablar parecidas en idioma pero diferentes en dialecto y la forma propia en la que el castellano se le adapta. Compartimos ciertas costumbres que se practican en una gran parte del Ecuador, como la quema de años viejos en Año Nuevo, las mingas que se practican cada tanto, cosas que compartimos aunque provengamos de distintas raíces. La identidad y el orgullo ecuatoriano es otra cosa que los une. Los ecuatorianos se sienten muy orgullosos de pertenecer a estas tierras y luchan por un objetivo en común, que es conseguir la igualdad y bienestar en todos sus pueblos de todo su territorio. Los ecuatorianos se sienten personas luchadoras con riqueza pluricultural y étnica, rodeado de muchas maravillas naturales, lo que los hace sentir especiales y lo que los hace sentir únicos. De acuerdo, muchas gracias. Grupo 1, por favor, grupo 3, y se prepara el 4. Buenas tardes, somos el grupo 3 formado por Burgos Bailón Odalis, Chávez Piloso Jordi, Parrales Pinkeli y mi persona Plaza Ponce Francine.
Vamos a hablar un poco sobre las características de la identidad de los ecuatorianos. En la introducción, pues, los ecuatorianos se distinguen por sus propias características culturales como gastronomía, creencias, fiestas tradicionales, lugares turísticos, vestimentas, etc. Todo lo que engloba su propia identidad cultural. La identidad cultural es aquella que nos va a permitir diferenciarnos de otra cultura. De esta forma adquirimos nuestro propio sentido de la pertenencia, alejándonos así de otros grupos sociales y creando una identidad que permite reconocernos sin asimilarnos con otros pueblos. Este trabajo tiene como objetivo resaltar las características que nos hacen distintivos a los otros pueblos a la hora de hablar de este pueblo ecuatoriano. La importancia de mantener nuestras raíces cada vez va en decadencia, perdiendo nuestro sentido de la identidad sin pensar que nuestras características culturales son las que resaltan a la hora de identificarnos como pueblo distintivo, diverso y único. A continuación, las características por mi compañera Kelly. En lo que respecta a las características principales de la identidad ecuatoriana, es importante destacar que Ecuador se distingue por ser un país muy diverso, tanto en etnia como en diversidad, catalogándose de esta manera como una nación intercultural y plurinacional que cuenta con muchas culturas, siendo esto lo que hace único el Ecuador. Es verdad que a lo largo de la historia Ecuador ha luchado para mantener su identidad cultural. No obstante, se ha demostrado en gran medida que lo que define a un ecuatoriano es su riqueza cultural, sin importar la etnia de la que provenga, porque tratan de mantener las raíces ancestrales que provienen de los pueblos. Por otro lado, los ecuatorianos se caracterizan por ser personas hospitalarias de gran corazón que les gusta dar la mano siendo solidarios, característica que se denota en la acogida de personas extranjeras en nuestro país y en la ayuda mutua que se brindan cuando existen problemas. Un claro ejemplo de ello es lo que sucedió el 16 de abril del 2016, cuando todo el Ecuador se unió para ayudar a la provincia de Manabí. Otro aspecto relevante en la identidad cultural ecuatoriana es que las personas de esta nacionalidad son muy familiares y trabajadoras, ya que buscan de cualquier manera sustentar sus hogares. Por otro lado, la gastronomía en Ecuador es única y se enraiza cada una de las culturas de las regiones que posee el país. Por ejemplo, en la costa es muy habitual que se consuma el verde, mientras que en la sierra es habitual que se consuma el jaguar locro o el cuy. Ecuador, además de contar con diversas culturas, posee lugares turísticos que lo hacen único y llenan de orgullo a su gente. Por otro lado, la identidad ecuatoriana es un signo antiguo que data su vocación en tiempos precolombinos, donde se sufrió injusticias, de las cuales se logró salir con la lucha y esfuerzo, siendo esto un aspecto que actualmente enmarca al Ecuador como un país de paz que no invade ni agrede a nadie. Otro aspecto relevante de la identidad ecuatoriana son las diversas fiestas que unen a los ecuatorianos, ya que estas guardan grandes nexos en común. Es ahí donde encontramos celebraciones como las de Carnaval, que se dan en los meses de febrero y marzo de cada año, donde el país se detiene por esta tradición. Finalmente, es importante resaltar que en cada ecuatoriano hay un pedazo de patria, y que Ecuador es un país unido que lucha en conjunto y se apoya mutuamente. Muy bien. Bueno, terminamos como conclusiones del trabajo que la diversidad ecuatoriana, la identidad ecuatoriana es muy diversa, única y vasta, pero actualmente hemos encontrado un punto de convivencia y de armonía entre todos sus componentes. Hemos llegado al punto de respetar las diversas naciones y pueblos que habitamos en el mismo territorio. Primero tenemos que la identidad va a ser la cualidad que caracteriza a alguna persona, un grupo de personas o una nación o pueblo como tal. Como ecuatorianos tenemos diversas costumbres, culturas, gastronomías que nos van a diferenciar de otras identidades aledañas como las peruanas, las colombianas que están cerca de nosotros. Los ecuatorianos somos personas precavidas, solidarias, luchadoras y tenemos varias creencias religiosas como la católica, la de testigos de Jehová, las originarias de los pueblos que creen directamente en la naturaleza, entre otros más. Pero al final encontramos que todos creemos en algo.
Bueno, tenemos como punto final que el pueblo ecuatoriano ha pasado varios momentos importantes a lo largo de su historia, que ha ido forjando su identidad diversa y única. Procesos como la combinación de etnias, de costumbres, de fiestas, que construyeron nuevas y vastas tradiciones. Además de que se fueron reformando algunas antiguas y se han adaptado. Es por ello que como ecuatorianos debemos servir a la patria, cuidarla y hacer que no se pierda la libertad, democracia, avance, justicia y cultura que hemos obtenido hasta el día de hoy. Gracias. Muy bien. Grupo 3, por favor, grupo 4, y que se prepare el último, que es el grupo 6. Buenas tardes. Bueno, nosotros somos el grupo número 4 y está conformado por Cuenca Salazar, Cristian Alexander, Delgado Carrillo, Kelly Claribet, Ramos Cuenca, Priscila Nicole, Villegas Peñafiel, Jorge Blas y mi persona, López Mendoza, Cristel Yanela. A continuación les voy a hablar sobre lo que sería la introducción. Entonces, vamos a tener que la cultura conceptualmente nos va a adentrar un conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos, que caracterizan una sociedad o grupo social. Por ende, cada grupo social es acreedor de una identidad cultural variada, pues este hace referencia al sentido de la pertenencia de un grupo social con el que se comparten rasgos culturales como costumbres, valores y creencias. El Ecuador es un país muy diverso y representa culturas muy distintas en cada una de las partes de su territorio, siendo cada una de ellas de vital importancia y con una unicidad asombrosa. Sin embargo, todo el país como tal representa características comunes que ayudan a reconocernos como nación ante los ojos vecinos, lo cual resulta de relevancia porque aprendemos a conocernos más como país y a crear una mayor unidad entre nosotros mismos. Es por ello que en el presente trabajo se abarcará en un punto de vista general sobre aquellos rasgos y cualidades que poseemos y que nos ayudan a identificarnos como ecuatorianos, aquello que nos hace únicos de las demás nacionalidades. Bueno, dentro de las características de la identidad ecuatoriana, están definidas desde tiempos inmemoriales a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, siendo parte esencial de nuestras vivencias como seres humanos. Esta da parte de una cultura dinámica con características variables e identidades muy propias. A continuación veremos cómo los ecuatorianos nos distinguimos de los otros países al poseer rasgos propios con respecto a ciertas características generales que resaltan la identidad cultural de los pueblos. Entre estos encontramos a las creencias. Los ecuatorianos somos personas creyentes que independientemente de la religión que profesamos, necesitamos de aquello que nos dé sentido a nuestra vida, algo donde podamos refugiarnos y sentirnos protegidos de los males. Pero además de la religión nos distinguimos de otros porque tenemos cábalas. Esto lo solemos hacer en fin de año y con ellas intentamos atraer la suerte, salud, el amor, el dinero, entre otros. Por ejemplo, quemamos los monigotes con el objetivo de eliminar todo lo malo que pasó en ese año y empezar el siguiente de una mejor manera. Otros cambian el color de su ropa interior, se comen las 12 uvas, recorren la vuelta a la manzana con una maleta, en fin, son varias y depende de aquello que queremos obtener. También tenemos a la comida típica. El Ecuador es un país con una amplia diversidad culinaria. Cuenta con platos típicos llenos de sabor, recetas que se han ido dejando de generación en generación. Además, veremos que en cada región existe una variación en cuanto a los ingredientes en sus preparaciones, y esto se da ya que cada lugar hace uso de los cultivos propios de la zona. Sin embargo, el plato emblemático de este país sería el encebollado, pues todos hemos probado alguna vez de este platillo y ya forma parte de nuestra identidad, aunque también se pueden destacar diferentes platos como en uno solo, como es el caso de la bandera, o también tenemos a la colada morada, que es una tradición del ecuatoriano, preparada el Día de los Difuntos, que es otra de nuestras costumbres. En cuanto a las fiestas tradicionales, estas son el reflejo de nuestra cultura rica y alegre. Suceden a lo largo de todo el año y casi en cada mes hay una fiesta importante en las diferentes provincias. Una de las festividades que nos caracteriza a todos los ecuatorianos es el carnaval, pues este se celebra en todos los rincones del país y en este se suelen hacer desfiles, hay música, incluso se declara el feriado y la gente no trabaja, por lo que se dirigen a los balnearios, donde juegan tirándose agua, huevos, harina, tinta y realizan varias actividades con el fin de divertirse y de relajarse. Los sistemas organizativos. La organización del pueblo ecuatoriano está basada en torno a un modelo democrático, pero tiene su
una forma propia para distribuir sus funciones, pues está dada por diferentes organismos de gobierno que se relacionan con otras organizaciones civiles para trabajar con el objetivo de responder a las demandas y necesidades de los ecuatorianos. Dentro de este aspecto tenemos como ecuatorianos una voz que nos representa dentro de los organismos importantes, como lo es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que permite que seamos partícipes de las decisiones que se tomen para el país. Dentro de la forma propia y peculiar de los atuendos, la vestimenta es otra de las particularidades que tiene nuestro país, ya que al contar con una marcada diversidad cultural, asimismo existen muchos atuendos típicos que nos diferencian de los demás países, pues no se verán en otras partes del mundo. Esta es una característica sobre todo de los pueblos y las nacionalidades, que son parte fundamental de nuestra nación e incluso poseen rasgos mucho más distintivos que los demás. Por ende, nuestro país es bastante reconocido por esas vestimentas típicas de la sierra o por el distintivo sombrero de paja toquilla. Con respecto a lo que sería el idioma, vamos a tener que, aunque hay que reconocer que el idioma castellano no es lo que nos hace distintivo de los países vecinos, sí lo es el léxico que se acopla a nuestro país, en donde se usan palabras inherentes al mismo. Palabras que solo los ecuatorianos podríamos entender entre nosotros o maneras de tratar a las personas que son muy arraigados a nuestra cultura, como es cuando se les llama chapas a los policías, panas o man a los amigos, o decir bacanísimo para referirse a algo asombroso. Son palabras que nos hacen ser únicos en nuestro lenguaje diario. Además, podemos mencionar aquellos idiomas de población indígenas que solo son usados en Ecuador, como el shuar, que se utiliza en la provincia de Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, idioma originario propiamente del territorio ecuatoriano. Con respecto a los valores, vamos a tener que el ecuatoriano se caracteriza por tener arraigados muchos valores y actitudes, destacando su perseverancia para continuar a pesar de las dificultades difíciles, su solidaridad, porque a pesar de que muchos tengamos poco, ayudamos a los demás sin importar las circunstancias con un alma bondadosa, intentando salir en conjunto adelante como un país unido. Con respecto a las costumbres, un aspecto que nos distingue dentro de las costumbres son los amorfinos del Ecuador, los cuales se escuchan como clásicos del territorio ecuatoriano, incluso fuera del mismo, por la gran popularidad de ellos. Así, estos resultan como parte inherente de la identidad ecuatoriana, aunque su origen sea en la costa del país específicamente. Bueno, para concluir, es importante mencionar que el Ecuador es un país democrático, intercultural y plurinacional, conformado por grupos indígenas, afroamericanos, montubios y nativos de la Amazonía, distribuidos en las 3 provincias principales. La identidad cultural, que se representa como aquella herencia ancestral donde consideramos de dónde venimos, quiénes somos, los valores espirituales, los valores simbólicos y bienes materiales que han aportado para la historia de las diferentes comunidades. Estas están de la mano con cada característica que engloba los aspectos culturales que fueron necesarios en el trasfondo de la historia del Ecuador, tales como los bailes, la música y la comida tradicional, representan la singularidad del pueblo ecuatoriano. La cultura ecuatoriana estaría incompleta sin las costumbres verbales y leyendas que mantienen una sociedad en conjunto. Cada creencia está dada por la espiritualidad del Ecuador. Somos un pueblo tradicional que mantiene las creencias y religión de sus antepasados. También somos un pueblo que se moderniza constantemente para las organizaciones que mantienen un orden jurídico a la sociedad para la convivencia armónica. Aún así, hay que recalcar que si bien es cierto, han existido una falta de iniciativa y nuevos pensamientos en las nuevas décadas que han hecho que las nuevas generaciones de jóvenes no continúen la ideología de sus pueblos nativos. Este desinterés ha provocado la desaparición de varias lenguas, fiestas y costumbres. Por tal motivo, el gobierno del Ecuador, por medio de sus acuerdos y reglamentos, intenta incentivar cada año a los pueblos la creación de actividades festivas, tales como el Inti Raymi, que nos ayudan a todos a adentrarnos y conocer la diversidad de culturas existentes en nuestro territorio. De tal modo, se continúan resaltando como población general esas costumbres, valores, tradiciones que nos hacen parte de una sola identidad ecuatoriana. Gracias. Gracias al grupo y vamos con el último expositor, el grupo 6. Buenas tardes, doctora, compañeros. Hoy hablaremos sobre las características de la identidad de los ecuatorianos. Los integrantes son
Naomi Estrada, Johan de Mera, Pamela Bailón, Gustavo Bello y Lorey Zambrano. Introducción. En este trabajo disertaremos acerca de los elementos comunes de todos los ecuatorianos, culturalmente hablando, de modo que presentaremos rasgos que identifican a toda una nación independientemente de sus características particulares. Incluso estos rasgos harán decir y pensar a un ciudadano: soy ecuatoriano, estando lejos de su patria, logrando así identificar a otros que sientan la misma noción. Por ende, tomaremos en cuenta a la gastronomía, fiestas, tradiciones, entre otros apartados. Por consiguiente, es necesario abordar esta temática, puesto que a los estudiantes de la carrera de medicina les permite reconocer que a pesar de lo diferente que somos, en cierta medida cada pueblo ha llegado a influir sobre otro, otorgándole nuevas perspectivas en cuanto a la identidad nacional. Finalmente, redactamos cada una de nuestras posturas para demostrar nuestra capacidad de relacionar los múltiples pueblos que hemos estudiado en la materia de socioantropología. Características. En el Ecuador podemos encontrar una gran diversidad de culturas coexistiendo entre sí en un mismo territorio, generando de esta manera un país pluricultural, lo cual es fundamental, ya que refleja un enriquecimiento tanto en su identidad bien definida de los diversos grupos y pueblos, como en sus costumbres y tradiciones. Todas las culturas del Ecuador tienen cierta similitud en algunos rasgos, pero sus diferencias son los que más sobresalen, puesto que nutren nuestros conocimientos, expandiendo nuestro pensamiento más allá de lo que nos rodea, lo cual impulsa a la aceptación y el respeto en la forma de la vida de otras comunidades. Ecuador alberga gran variedad de costumbres, características de cada comunidad. Algunas comunidades tienen festividades exclusivamente de ellas, mientras otras llegan a compartir ciertas costumbres debido a sus orígenes ancestrales. Generalmente, las comunidades andinas de la sierra comparten festividades tales como Inti Raymi y el Kayak Raymi. Las fiestas populares tradicionales son un factor común en las culturas ecuatorianas, en distintas etapas de la historia. Este fenómeno incita a los habitantes de una comunidad a participar activamente en su entorno. Más abajo. La música ha sido un aspecto cultural importante en Ecuador, como el pasillo, que es un género popular de la música ecuatoriana, que se asocia con las comunidades indígenas, mientras que la música de marimba y bomba están asociadas con las comunidades afroecuatorianas. La mayoría de los ecuatorianos denotan gran sentido de pertenencia en su comunidad y país. La gastronomía es una característica muy importante, la cual debe ser destacada, puesto que en ella se encuentra esencia de las comunidades, como sus gustos, sus aromas, sus sabores, entre otros, lo cual nos refleja la cultura de este en cuanto a sus tradiciones y su forma de vida. Las tradiciones religiosas y el regionalismo son un factor determinante en su cultura e influye directamente en sus tradiciones. Creo que a la compañera Lorey le está fallando el audio. Aquí estoy, disculpe que he tenido problemas de internet. Bueno, en la conclusión, de acuerdo con los datos establecidos con anterioridad, se puede concluir que el Ecuador es un país pluricultural y multitécnico, lleno de costumbres, tradiciones, gastronomía, fiestas y creencias. Estas resultan ser tan características y diversas entre sí, que es posible para poder identificar o hacernos una idea de qué grupos étnicos, comunidades o regiones pertenecen. Cada una de estas comunidades han contribuido que nuestro país logre crecer y desarrolle enriqueciéndose de tradiciones ancestrales que nos distinguen de otros países. En la actualidad, a pesar de que los pobladores ecuatorianos están orgullosos de su nacionalidad, muchos de los aspectos culturales están desapareciendo paulatinamente,
debido a factores como la globalización, discriminación étnica e inclusive en jóvenes que se sienten avergonzados de sus comunidades por opiniones ignorantes de personas fuera de esto. Es por ello lo que es de suma importancia destacar la identidad cultural y aspectos esenciales de las comunidades, impartiendo la importancia cultural e histórica que estos mantienen. Y así, de esta forma, evitar que desaparezcan y queden en el olvido. Gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos los grupos. Bueno, ustedes ya han dado una gama de características que unen, en vez de dividir, sino unen al pueblo ecuatoriano, los distingue, los singulariza como nación. Y bueno, es de destacar quizás, yo como extranjera puedo decir que a mí lo que siempre me llamó la atención cuando llegué al Ecuador fue la calidez, la hospitalidad, la amabilidad, las personas tan acogedoras que existen en el país, las personas orgullosas de su origen. También algo muy importante y que fue para mí un descubrimiento es ese sentido, ese espíritu comunitario, porque en Europa, en otros países del mundo, pues hay mucho individualismo. En cambio, en el país hay un sentido comunitario, donde las personas son solidarias, colaboradoras, se dan la mano en cualquier problema. Y también algo bastante importante, yo trabajé mucho en sectores populares, en comunidades indígenas, y me llamó mucho la atención las personas que son muy alegres, muy fiesteros, y yo creo que eso se puede, diríamos, extender a todo el país. El país es alegre, fiestero, y también el país muy pacífico. Yo pasé en este país pues el feriado bancario, que fue una situación bastante grave. En otras circunstancias se hubiera producido una guerra civil, porque fue prácticamente el meter la mano en el bolsillo a los ecuatorianos y robarle a cada uno de los ecuatorianos. Entonces, realmente pues las personas protestaron, pero se hizo de manera pacífica. Quiere decir que este país realmente es un país pacífico y que tiene un gran respeto a las costumbres, a los valores, a las tradiciones. Y a pesar de que estamos en una república laica, pues las personas son creyentes, y eso es inevitable por esa gama tan importante de costumbres y de historia que arrastra el país, ¿no? Entonces, igual que hay esos tantos valores, también hay antivalores, como han nombrado algunas de sus compañeros. Efectivamente, y eso no ocurre solo aquí, ocurre en todos los países, hay valores y antivalores. Aquí a mí siempre me llamó la atención la puntualidad o la falta de puntualidad ecuatoriana, que ya ustedes, las nuevas generaciones, están haciendo desaparecer ese antivalor. También, y que persiste y que desgraciadamente pues es una lacra para la sociedad, es la viveza criolla, las personas que se aprovechan de otros. Afortunadamente no son muchos, son mucho más las personas buenas que esas personas que quieren aprovecharse de los demás. En fin, este país es un país pequeño, pero es un país que merece la pena vivir en él. Yo llevo más de 30 años viviendo aquí, y precisamente por todos esos valores importantes estoy aquí y me siento parte, o sea, yo sí me siento parte de los ecuatorianos, porque prácticamente he vivido y he sufrido con los ecuatorianos las alegrías y a veces pues los problemas y los conflictos, ¿no? Entonces, todos ustedes que son jóvenes y que todavía no pueden tener una historia de vida tan larga, tienen que sentirse orgullosos de pertenecer al Ecuador, y eso va a ser muy importante también en su profesión. Una persona que tiene una identidad y una pertenencia a su cultura, a su país, es muy importante, tiene un carácter y una manera de hacer las cosas mucho más, diríamos, fuerte, definitiva, con mucha más firmeza,
que una persona que prácticamente que le da igual todo, que no se define. Entonces, ustedes como futuros profesionales que van a estar al frente de muchos de sus conciudadanos, de todas las nacionalidades y pueblos del país, pues es importante que ustedes se sientan orgullosos de ser ecuatorianos. Bueno, muchísimas gracias, señores. Gracias por esta primera unidad. Esta primera unidad era necesaria, que ustedes que ya la conocen, la han conocido durante todo su escuela, colegio, pero era necesario ahora verla desde la perspectiva de futuros profesionales, como van a ser ustedes, para que ustedes lo entiendan ya con ojos universitarios, que son ojos más críticos, más analíticos, que le permiten pues tener una posición firme. No sé si vi algunas manos levantadas, no sé si alguien quiere indicar algo o hacer algún comentario. Buenas tardes, doctora. Sí, yo tenía una pregunta. Yo fui la chica que hizo el trabajo sola, entonces quería ver si lo podía exponer ahorita o como usted me dijo, mañana. No, mañana mejor, sí, porque estamos ya con la hora, vamos a empezar a hacer el contexto. Tal como quedamos con usted, no hay ningún problema. Mañana pues hacemos incluso con otros estudiantes, ya los he citado, para ponernos al día de lo que está pendiente. Bueno, gracias. Entonces terminamos ya esta unidad y comenzamos la siguiente unidad, que es Medicina Tradicional Alternativa y Complementaria. Bueno, en esa unidad igualmente ustedes tienen que mirar esta unidad con ojos muy críticos. Ustedes en esta unidad pues van a investigar, van a conocer una serie de elementos que ustedes después pues igualmente van a exponer, van a analizar y van a tomar posición respecto a ello. Entonces, por eso es importante que ustedes interactúen positivamente, proactivamente, para que este ejercicio que hacemos de las exposiciones, de los debates, pues sirvan para que ustedes adquieran ese posicionamiento social que es necesario que tenga un futuro profesional. Bueno, miren, vamos a ver lo que tiene que ver con medicina tradicional alternativa y complementaria. Yo les digo de entrada que, bueno, vamos, en principio, vamos a ver un poco qué son los saberes populares y los saberes, diríamos, el conocimiento científico, para un poco ir posicionando ese tema e ir profundizando en él. Bueno, de entrada, y desgraciadamente, el ser humano pues, ha tenido desde el principio un sentido muy religioso. Bueno, y eso no es malo, el creer en un ser superior que le guía y le protege, pues de entrada no es nada, diríamos, negativo, todo lo contrario. Y precisamente esa manera de pensar, esa espiritualidad y esa cosmovisión, es la que ha guiado a los seres humanos a crear grandes culturas, por ejemplo, el pueblo egipcio, bueno, en realidad a desarrollar la civilización y la sociedad en el mundo, ¿no? Entonces, esas religiones pues han brindado creencias que básicamente pues a veces en lo que tiene que ver con la medicina, pues y con los saberes populares, pues a veces pues se decía, bueno, pues esta enfermedad o llegó una plaga, llegó cualquier enfermedad, esto es un castigo de los dioses o es un castigo de la naturaleza. Entonces se mezclaba la cosmovisión y la espiritualidad con ese pensamiento místico que tiene el ser humano. Y lo aplicaban a su práctica, que sería en este caso pues las enfermedades. Bueno, los pueblos latinoamericanos han tenido básicamente
el animismo como religión. El animismo es conceder vida, conciencia a ciertos lugares, al agua, al sol, a la luna, al cerro, darle una existencia y darle un poder sobrenatural, y prácticamente pues ese poder y esos poderes espirituales están mediados por personas de sabiduría, por chamanes, hechiceros, curanderos, que son los que tienen ese contacto con esos seres espirituales. Aparte, bueno, hay otras religiones que pueden ser politeístas, que se creen muchos dioses, pero básicamente en Latinoamérica se ha tenido esa religión que tiene que ver con todo el entorno y el mundo natural. De tal manera que, por ejemplo, los quichua, ustedes ya los expusieron, pues para ellos es muy importante el ciclo siembra-cosecha y la Pachamama y la Madre Tierra, que es lo más importante. Entonces, en base a eso, pues generan su cosmovisión, y de ahí nace todo lo que es la medicina tradicional también, en ese sentido. Bueno, entonces, ¿cómo nace un poco la sabiduría popular? Pues miren, la sabiduría popular nace de la curiosidad del ser humano, lo mismo que nació el conocimiento científico, de la experiencia, del hacer empírico y de la curiosidad. Es decir, esta plantita, pues si me la tomo, me sirve para el dolor de estómago, entonces vamos a ver si es verdad o no es verdad. Y esos conocimientos se han ido afianzando en las culturas, y esa sabiduría popular pues ha solucionado los problemas, no solo de salud, de todos los ámbitos, y ha permitido que esas culturas vayan avanzando. Pero claro, esa sabiduría popular, como les decía, ha estado mezclada con explicaciones metafísicas, con explicaciones espirituales. Entonces, por eso les decía, a veces, pues, a lo mejor una enfermedad se atribuía a un castigo divino, ¿no? Bueno, pues estos saberes han estado prácticamente en toda América Latina, que a pesar de la conquista quedaron ahí rezagados, escondidos, practicándose, y después pues han persistido, porque estos saberes, diríamos, populares, se transmiten de padres a hijos, y prácticamente pues son orales, no hay saberes populares, o hay muy pocos saberes populares escritos. En cambio, pues el conocimiento científico, a pesar de que su origen es el mismo, es la experiencia, la curiosidad, es el ensayo-error, que ha logrado crear unas herramientas y unos métodos que son precisos, que es el método científico, que ha logrado pues reproducir fenómenos de tal manera que comprueben hipótesis y creen leyes y teorías, y en definitiva hagan avanzar ese conocimiento exponencialmente. Entonces eso es lo que ha hecho básicamente pues la medicina occidental, ¿no? Obviamente el conocimiento científico, al lado del conocimiento natural, pues tiene muchas diferencias. El conocimiento científico es verificable, es objetivo, es metódico, sistemático, explica los fenómenos y generaliza, crea leyes. En cambio, el conocimiento natural es subjetivo, es intuitivo, es mezclado con la religión o con la cosmovisión, se adquiere de padres a hijos y no generaliza. Entonces, prácticamente son distintos, pero no quiere decir que sea malo. La sabiduría popular ha existido siempre y ha hecho que se desarrollen los pueblos. Entonces, realmente, pues eso es positivo. ¿Y cómo se puede integrar esas dos cosas? Pues se puede integrar articulando esos saberes populares con los saberes fruto del conocimiento científico.
Y eso básicamente es lo que vamos a ver ahora, donde prácticamente desde la Organización Mundial de la Salud, está en Ecuador el Ministerio de Salud Pública, quieren hacer eso, quieren que haya una integración y respeto entre la ciencia y la sabiduría popular, porque son complementarias y no son contradictorias. Entonces, utilizar lo bueno de esa sabiduría popular e integrarlo y articularlo en el sistema de salud que existe en los países. Eso es lo que vamos a presentar ahora. Les voy a compartir pantalla, lo que tiene que ver y lo que dice la OMS y el Ministerio de Salud Pública respecto a la medicina tradicional alternativa complementaria. Ok, sí están viendo, ¿verdad? Ok, bueno. Ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud es el organismo adscrito a la Organización de Naciones Unidas, a la ONU, que dicta las políticas públicas y las normas en general sobre salud a todos los países del mundo que están dentro de las Naciones Unidas. En este caso, si no me equivoco, son como 193 o 195 países que están dentro de la ONU. ¿Y qué dice esa Organización Mundial de la Salud respecto a la medicina tradicional alternativa complementaria? Hubo una reunión de un comité en el año 2013 y de esto pues salió un libro, un escrito, un documento sobre estrategias de la OMS sobre medicina tradicional alternativa complementaria 2014-2023, o sea, durante un decenio, durante 10 años. Entonces, este documento es el que rige en la OMS y el que ella pues hace partícipe a los países miembros, en este caso también al Ecuador, ¿no? ¿Y qué dice esta estrategia sobre medicina tradicional alternativa y complementaria? Bueno, dice ciertas verdades, empieza a decir una serie de verdades como que en todo el mundo la medicina tradicional es un pilar principal de la prestación de servicios de salud o su complemento. Porque es una realidad, y sobre todo en los países menos desarrollados, donde no hay buenos sistemas de salud, que hay millones de personas, por ejemplo en la China, hay millones de personas que utilizan su medicina tradicional, en ese caso, para los chinos la medicina tradicional es la acupuntura, ¿no? Para nosotros una medicina alternativa, pero para ellos es medicina tradicional china, que la utilizan millones de personas. Igual en otros países pues utilizan esa medicina tradicional, que quiere decir que existe y que es un hecho real. También dice en los preámbulos de las generalidades de este documento que esta estrategia no sale de la nada, sino que ya ha habido otras reuniones respecto a la medicina tradicional alternativa y complementaria. Hubo una reunión anterior que fue en el 2002-2005 y se recoge lo que se decía entonces y se le da un nuevo rumbo ahora para este otro decenio 2014-2023. Y también dice que esta medicina tradicional alternativa y complementaria en muchos sitios es subestimada su atención, es subestimada de la atención de salud, o sea, no se le toma en cuenta, pero que se le practica en todos los países del mundo, como hemos dicho, y la demanda va en aumento. ¿Y por qué la demanda va en aumento en ciertos países, incluso en países desarrollados? Porque miren ustedes, la medicina convencional occidental o alopática, que es la que ustedes están estudiando, a veces pues se deshumaniza. Miren ustedes, alguno de ustedes habrá ido al IES a atenderse, ¿y qué pasa?
Y bueno, yo he ido y les cuento lo que a mí me ha pasado. En algunas ocasiones, a veces, el médico ni siquiera me mira. Está delante de su computador, está escribiendo, me pregunta el nombre, me pide la cédula, no me hace exploración física, me pregunta qué me pasa y me manda cualquier remedio y me voy. O sea, realmente no hay ninguna interacción, no hay ninguna empatía, no hay ningún acompañamiento del médico con el paciente. Y eso pasa, no digo que pase en todos los casos, obviamente, pero eso pasa. Y por eso muchas personas, tanto en Ecuador como en Europa, como en Estados Unidos, pues buscan otro tipo de medicina donde el centro de atención sea el paciente, donde se haga una atención integral, donde el paciente sea importante. Entonces, por eso dice que la demanda va en aumento. Y eso es una realidad, ya les digo, sobre todo en los países desarrollados. Otra de las cosas que dice esta estrategia es que la medicina tradicional, alternativa complementaria, debe ser de calidad, se debe de practicar con seguridad y con eficacia. ¿Y qué es eficacia? Eficacia es cumplir el objetivo. Por ejemplo, si a mí me duele el brazo y me dan un masaje o algún tratamiento específico, se me tiene que curar el dolor del brazo. Eso quiere decir que es eficaz el tratamiento. Entonces, calidad, seguridad y eficacia es comprobada para asegurar el acceso a todas las personas a la atención de salud. Entonces, bueno, a veces estas tres palabritas, calidad, seguridad y eficacia, no se cumplen en el caso de la medicina tradicional alternativa complementaria. A veces sí, a veces no. También dice que muchos países reconocen actualmente la necesidad de elaborar un enfoque integral de la atención de salud que facilita a los gobiernos, los profesionales sanitarios y muy especialmente a los usuarios de los servicios de salud el acceso a esta medicina tradicional alternativa complementaria de manera segura, respetuosa, asequible y efectiva. Para que así sea, pues hay que hacer una articulación desde el sistema de salud oficial, que en este caso es convencional, es occidental, permitir que se articulen otras prácticas, en este caso serían prácticas tradicionales o prácticas alternativas. Y bueno, ¿y los fines de esta estrategia cuáles serán? Bueno, objetivamente y concretamente, pues es apoyar, la OMS apoyará a los países miembros para que aprovechen de mejor manera esta medicina tradicional alternativa complementaria en sus países para que se mejore la atención centrada en personas. Eso es importante. Y después, otra de los fines de esta estrategia es que, bueno, se promueva esa medicina, pero de manera segura y eficaz. Y para ello, pues, es necesario una reglamentación tanto de productos, de prácticas, como de profesionales. Y eso es muy importante. Y como objetivos, ¿qué se tienen? Bueno, el objetivo de la política de la OMS es integrar esa medicina tradicional alternativa complementaria en todos los sistemas nacionales de salud, mediante la aplicación de políticas, de programas, etc. Después, promover lo que ya hemos dicho varias veces, esa seguridad, eficacia y calidad, mejorando los conocimientos y el asesoramiento sobre normas legales y garantía de calidad. Bueno, ustedes saben que muchas de esas medicinas, sobre todo las tradicionales, son medicinas orales, no son medicinas escritas, entonces se necesita investigar un poco más, porque sí se sabe que son eficaces, pero de padres a hijos se dice, esta hierbita es buena, pero nadie ha hecho una investigación en profundidad como para incorporar ya esos conocimientos al conocimiento científico. Entonces, eso es lo que dice la OMS, que hay que promover esa seguridad, mejorando los conocimientos y además reglamentando con normas.
y mejorar el acceso a toda la población. Si se articula con el sistema de salud, facilita el acceso. Y también el uso racional. Se promueve el uso racional. ¿Y ese uso racional qué es? Que cada medicina tiene su nicho de atención y de prácticas. Entonces, a veces las personas se convierten en fundamentalistas, se cree que una medicina ya va a curar todo y una agüita puede curar el cáncer. Entonces, el uso racional significa que precisamente tanto los profesionales como los usuarios tengan conocimiento del verdadero uso terapéutico de las medicinas alternativas, tradicionales y complementarias, porque no todas sirven para todo. Entonces, eso también dice la OMS y lo destaca. Hacer un uso racional de esas medicinas. ¿Por qué? Porque hay riesgo de seguridad en todo el uso de cualquier medicina, obviamente. Tanto la medicina convencional como medicina alternativa, tradicional y complementaria, tiene riesgo. Entonces, la OMS dice que hay que supervisar la seguridad, que hay que identificar la fuente de datos que sean probatorios, históricos, tradicionales o científicos que respalden o invaliden una terapia dada, lo que les decía. Hay que escribir si es que no está escrito, o hay que hacer investigación para validar esa terapia ya en la práctica y determinar el perfil de riesgo-beneficio. Obviamente siempre en medicina, y ustedes lo estudiarán el año que viene en bioética, están los principios éticos, y entre uno de los principios éticos, o los dos primeros principios, uno es la beneficencia, o sea, hacer el bien, y otro es la no maleficencia, o sea, no hacer el mal. Entonces, ahí va implícito ese perfil de riesgo-beneficio. Siempre hay que utilizar la práctica que sea menos riesgosa y que cause menos daño al individuo, pero obviamente que sea eficaz contra la enfermedad que tiene, ¿sí? Y obviamente promover actividades de investigación, que lo hemos estado diciendo. Entonces, bueno, aquí también se presenta, como en todo sitio y como en toda medicina, ha habido efectos adversos de personas que han utilizado ciertas sustancias alternativas y que han producido pues fallos hepáticos, fallos renales e incluso la muerte. Entonces, tenemos que identificar los riesgos en los productos, en los profesionales y en las prácticas de atención de esta medicina tradicional, alternativa y complementaria, utilizando productos que sean de buena calidad, o sea, o no utilizando productos de mala calidad, adulterados, falsificados, porque eso provoca un riesgo a la salud. Que no haya practicantes no calificados, porque cualquier charlatán resulta que saca el remedio mágico que va a curar todas las dolencias y se pone a venderlo sin ninguna norma, sin ninguna investigación ni nada, y eso ocurre con mucha frecuencia. Entonces no caigamos en eso, ¿no? O sea, la ciudadanía tiene que estar también educada en ese sentido, ¿no? Diagnósticos equivocados, diagnósticos tardíos o falta de utilización de tratamientos convencionales eficaces. Miren ustedes que eso le ha pasado hasta Steve Jobs, el creador de Apple, ¿no? Del iPad. Entonces él tuvo cáncer de páncreas y utilizó una medicina tradicional. Y cuando ya se dio cuenta de que estaba, que no le estaba haciendo daño, o sea, no le estaba haciendo nada bien, ya fue demasiado tarde para utilizar una medicina, un tratamiento quimioterápico, etc. Entonces, realmente, pues, no es solo los sectores populares, también pueden ser personas que tienen ciertas creencias
y que esa no utilización de tratamientos hacen que el paciente pueda llegar hasta la muerte, ¿no? Exposición a información engañosa o poco fiable, y eventos adversos directos, efectos secundarios, a interacciones terapéuticas no deseadas. Bueno, todo esto puede pasar en cualquier medicina, tanto la convencional como la que estamos analizando. De cualquier manera, pues son los riesgos que tenemos que identificar para no caer diríamos, en manos de charlatanes o de personas que no están calificadas. Y ahora pues vamos a definir un poco y brevemente lo que es cada medicina. Aquí en el Ecuador, ¿qué es medicina ancestral o tradicional? Es el conjunto de conocimientos y prácticas ancestrales de las nacionalidades, pueblos, comunidades indígenas, mestizas y afrodescendientes, que a lo largo del tiempo han constituido un saber específico, mantenido y difundido en el contexto cultural de interrelación con elementos naturales, éticos, espirituales y mentales, y las ejercen los hombres y mujeres de sabiduría. ¿Y qué es la medicina alternativa o complementaria? Esta medicina alude a un amplio conjunto de prácticas medicinales que no tienen que ver ni con la tradición, que no son medicina tradicional, y que tampoco son medicina convencional, sino son otra forma que se llama medicina alternativa o complementaria. Y bueno, ¿y qué pasa en el Ecuador? ¿Qué normativas hay en el Ecuador hacia estas medicinas alternativas o complementarias? En el Ecuador hay, diríamos, habría dos términos. Uno que se llama medicina alternativa, y esas medicinas alternativas la ejercen los médicos alternativos, y terapias alternativas que la ejercen los terapistas alternativos. Y eso, en la primera, la medicina alternativa la ejerce un médico convencional, o sea, un médico que ha terminado su carrera y que se va a estudiar un posgrado, un título de cuarto nivel, una especialidad en estas medicinas que están como autorizadas en el Ecuador: acupuntura, moxibustión y homeopatía. Normalmente acupuntura, moxibustión van juntas y homeopatía separado, o sea, son médicos homeópatas o médicos acupunturistas que hacen acupuntura y moxibustión. Bueno, esto está confirmado y afirmado en muchos documentos, después lo veremos, y en el Acuerdo Ministerial 5001. Y las terapias alternativas pues requieren para su ejercicio el permiso emitido por la Autoridad Sanitaria Nacional, que es otro acuerdo ministerial, número 37, ¿no? ¿Y qué es la medicina convencional occidental o alopática? Busca prevenir, tratar y curar las enfermedades mediante apoyos tecnológicos, fármacos y cirugía, y se basa en el principio de que las enfermedades tienen factores causales y estandariza los tratamientos para recuperar la salud. Es lo que ustedes están haciendo. Se ve el ser humano como una serie de sistemas. Primero se van estudiando todos los sistemas. Ustedes ahora están tocando lo que es anatomía, después verán fisiología, verán distintos sistemas, después verán las enfermedades con sus factores causales, con su fisiopatología y con los tratamientos que se estandarizan. Entonces esa es la medicina convencional. Y obviamente medicina basada en evidencia científica, en investigaciones que se han hecho para comprobar esos tratamientos para recuperar la salud. Y como les decía, pues miren, todo lo que tiene que ver con la medicina tradicional, alternativa, complementaria, pues está dentro, o sea, el Ecuador es un fiel cumplidor de lo que dice la OMS, entonces está dentro del Ministerio de Salud Pública, que es el rector también de las políticas en el país, de las políticas de salud en el país, donde hay una dirección de salud intercultural que precisamente pues se encarga
de implementar las políticas, planes y programas para, de alguna manera, pues respetar toda la diversidad de saberes de pueblos y nacionalidades y articular esos conocimientos con el sistema de salud. Y además se encarga de monitorear el cumplimiento de las normativas sobre interculturalidad en salud, en lo que tiene que ver con la medicina tradicional, alternativa y complementaria. Pero a mí me parece que esa función no se cumple. Bueno, siempre en el Ministerio de Salud Pública falta personal y a veces no se alcanza para hacer cuestiones básicas, peor para dedicarse a la medicina tradicional, alternativa y complementaria, porque yo nunca he visto que se monitoree ese tipo de práctica. Ustedes pueden ir a cualquier feria, a cualquier sitio en el país y verán tranquilamente cómo se hace a viva voz, se hace práctica de medicina de dudosa procedencia, diríamos, porque no tienen ningún aval del Ministerio de Salud Pública, pero que se venden remedios, se venden ciertas prácticas de salud, y el monitoreo yo nunca lo he visto, ¿no? También, pues, todo esto se recoge, además del Ministerio de Salud Pública, pues eso el Ministerio lo hace porque hay una ley, la Ley Orgánica de Salud, que dice que hay que respetar esas medicinas alternativas y tradicionales, y que las medicinas alternativas deben ser ejercidas por profesionales de la salud con títulos reconocidos por el CNSI y registrados en el Ministerio de Salud, y que las terapias alternativas pues requieren también un permiso emitido por el Ministerio de Salud. Y bueno, vamos a ver un poquito ese acuerdo ministerial, que ya lo hemos dicho. Ese acuerdo ministerial 5001 es para las medicinas alternativas, y es el reglamento que regula ese ejercicio profesional. Y aquí, como ustedes están viendo, pues ese acuerdo ministerial se puso en vigencia desde el año 2014 y reconoce esas 3 medicinas alternativas: acupuntura, moxibustión y homeopatía. Y el médico alternativo es un médico convencional con un título de 4º nivel de especialidad. Y vamos a mirar lo que son cada una de estas medicinas rápidamente, porque eso ya ustedes prácticamente lo tendrán que hacer cuando hagan sus exposiciones. Tendrán que buscar mucha información sobre esto. Bueno, la acupuntura es una rama de la medicina alternativa que se enmarca dentro de la medicina tradicional china y consiste en la estimulación de puntos específicos en el cuerpo humano mediante una variedad de técnicas, y la finalidad es regular la energía corporal para mantener o recuperar la salud, o sea, devolver el equilibrio a esta energía corporal. Entonces, esos son principios de la medicina tradicional china. La moxibustión es un método también basado en la medicina tradicional china, donde se estimulan estos puntos específicos del cuerpo con artemisa, que es una planta, y la moxa, que es esa artemisa, pero calentada de distintas maneras en punto de acupuntura. Y la homeopatía es la rama de la medicina alternativa que se basa en la aplicación de medicamentos a dosis infinitesimales, basado en el conocimiento exacto de la similitud entre medicamento y enfermedad. Miren ustedes que la homeopatía es completamente distinto el principio al principio de la medicina convencional. Bueno, será diríamos, efectivo, no será efectivo. Eso es lo que ustedes tienen que analizar y tienen que profundizar. Bueno, aquí está el Acuerdo Ministerial 5001 y vemos el Acuerdo Ministerial 37, donde son las normativas para las terapias alternativas. Este es un poco más tarde, desde el 2016,
y enuncia lo que son las terapias alternativas, que dice que son un conjunto de métodos, técnicas y sistemas utilizados para la prevención o tratamiento de enfermedades, y se orienta a equilibrar el organismo en sus aspectos físico, mental o espiritual y establecer un balance entre el individuo y su entorno. O sea, las terapias alternativas recobran el equilibrio integral del individuo. Hay 3 tipos, según el artículo 4 de este acuerdo ministerial. Están las terapias integrales o completas, están las terapias de manipulación y basadas en el cuerpo, y están las prácticas de bienestar en la salud. Las terapias integrales o completas pues tienen como objetivo reponer el cuerpo físico, mental o espiritual para prevenir o tratar enfermedades. En las terapias de manipulación y basadas en el cuerpo pues se realizan ejercicios de manipulación de los tejidos blandos con el objeto de que todos los sistemas corporales trabajen conjuntamente de forma integrada. Y en las prácticas de bienestar de la salud pues son una serie de prácticas inocuas que tiene como objetivo el bienestar de los usuarios. Entonces, aquí están las distintas terapias alternativas que están reconocidas por el Ministerio de Salud en diríamos, en el país, y dentro de las terapias integrales o completas, pues están las terapias naturales, la medicina andina, la terapia Reiki, naturopatía, desarrollo humano gestal y procesos creativos. Dentro de las terapias de manipulación y basada en el cuerpo están la quiropraxia, osteopatía y digitopresión, y en las prácticas de bienestar de la salud está el Reiki como ejercicio nada más, biomagnetismo, masaje terapia, reflexología, shiatsu, yoga, terapias florales, qigong, tai chi, y esas serían pues las prácticas de bienestar de la salud. Bueno, también ese acuerdo ministerial dice que para practicar, los terapistas que quieran practicar las 2 primeras, o sea, las terapias integrales o completas y las terapias de manipulación y basadas en el cuerpo, tienen que presentar certificados de diplomas que respondan al cumplimiento mínimo de 3.200 horas de formación. Esto equivale más o menos a unos 3 años. O sea, que quiere decir que los que vayan a hacer este tipo de terapia, pues tienen que tener una buena formación. En cambio, para la práctica de bienestar en la salud, esas actividades que son inocuas, son ejercicio más que nada, pues tienen que presentar certificados o diplomas que respondan al cumplimiento mínimo de 200 horas de capacitación. O sea, que cualquiera de estas terapias pues tienen que estar validadas por una presentación de una capacitación previa de estas terapistas que le avalice el Ministerio de Salud para poder, obviamente, ejercer. Aparte de que le pueden pedir otro tipo de, diríamos, algunas cuestiones como de el lugar donde van a ejercer, etcétera, etcétera. O sea, una vez que ellos quieran ejercer, pues tienen que ir al Ministerio de Salud Pública y sacar los permisos correspondientes para poder ejercer esas terapias que están vigentes en el país. Bueno, esto sería en cuanto a la medicina alternativa y complementaria, también tradicional, la primera parte. No sé si tienen algún comentario o alguna pregunta que quieran hacer. Entonces, rápidamente vamos a ver la medicina ancestral y tradicional ecuatoriana, que complementaría ya lo último que ustedes van a buscar. Yo ya el día de mañana pues ya les mandaré la tarea para que ustedes empiecen a prepararla en estos días que van a tener vacación, que puedan prepararla para cuando tengamos clase. A ver, hay una persona que está levantando la mano, Marifé, dígame.
Sí, doctora, es que yo tenía una duda. Era más que nada sobre si usted no creía que hasta cierto punto aquí en nuestro país había como que una brecha muy marcada entre lo que es la medicina tradicional y la medicina, pues, occidental, por así decirlo, que utilizamos. Porque yo recuerdo que algunos compañeros expusieron cuando estábamos hablando de algunos pueblos nacionales indígenas, que muchos de ellos no tenían contacto con la medicina pues que se utiliza, por ejemplo, en las zonas urbanas, sino que se mantenían con su medicina tradicional. Mire, y que según, o sea, ellos no lo mencionaron, pero mi análisis al respecto es que no siempre era lo más efectivo. Entonces no sé si tal vez es porque existe una... No tanto es así. Bueno, quizás hace unos 10 o 15 años era así, pero ahora ya es distinto. O sea, ustedes lo comprobarán cuando ya estén, bueno, ustedes, sobre todo los hombres, cuando hagan la rural, muchísimos de sus compañeros que llegan, ya terminan su grado de médicos, pues ahí tienen que hacer la rural, y hay muchos centros de salud en el oriente, hay muchos centros de salud en zonas rurales. O sea, prácticamente antes pues no existían esos centros de salud, o había un rechazo bastante marcado. Eso ha ido cambiando progresivamente, y prácticamente, bueno, todavía hay muchas personas que no les gusta ir al médico convencional, al centro de salud, pero a veces no tanto porque no les guste, sino porque a veces ese centro de salud no funciona sobre todo cuando son centros muy alejados. A veces llega el médico, no llega todos los días, sino llega 2 veces a la semana, entonces a veces pues se pierde la confianza. Pero eso ha cambiado, o sea, con el tiempo sí ha cambiado, y bueno, hace unos años sí había una gran brecha entre la medicina convencional y la medicina tradicional, pero ahora no. Ahora es una realidad que existe y se convive con las dos medicinas. Miren ustedes, nosotros somos mestizos. Ustedes, la mayoría de ustedes son mestizas o montubios. ¿Quién no ha hecho una limpia? ¿Quién no le han limpiado de chiquito? ¿Quién no le han dado una agüita de remedio en su casa? Seguro que muchos de ustedes dirán, sí, eso es verdad. O que no le, está espantado, pues hay que ponerle o está ojeado, hay que ponerle la pulserita roja para el ojo. Son tradiciones, incluso esas tradiciones han calado también en los mestizos, ¿no? Entonces quiere decir que es una realidad que se convive con esas dos medicinas. Y hay cosas positivas y hay cosas negativas, y eso es lo que vamos a intentar dilucidar, porque miren ustedes lo que dice el Ministerio, lo que dice la OMS y lo que dice el Ministerio de Salud Pública. Y eso es una realidad. Entonces, el Ministerio de Salud Pública lo que está intentando es regular y normalizar esa integración de esas dos medicinas para que haya, pero claro, dentro de los límites, dentro cada una en sus temas, cada una con sus prácticas. Y por eso es importante que haya una buena, diríamos, capacitación y una buena orientación al usuario. Bueno, vamos a seguir porque tenemos poco tiempo, aunque esto es muy rápido, pero vamos a seguir para mostrarle lo que falta. Esperan un minuto para presentarles el otro. Ya pueden ver, ¿verdad? Bueno, miren ustedes, esta es una presentación también del Ministerio de Salud Pública. Como les había dicho anteriormente, pues esa dirección de medicina intercultural pues está empeñada en que todos los funcionarios del Ministerio de Salud Pública conozcan
la medicina tradicional y ancestral, lo mismo que conozcan los pueblos y nacionalidades, para que haya ese acercamiento y ese respeto mutuo. Entonces ellos prepararon esta presentación, que es sencilla, pero de cualquier manera también nos sirve como base para que ustedes después investiguen más a profundidad. Entonces, dicen, ¿cuál es la medicina ancestral o tradicional ecuatoriana? Es la medicina aprendida por el ser humano mediante su relación respetuosa y comunicación ritual con los demás seres del mundo. Su aprendizaje e iniciación se efectúa con un ser de la naturaleza, mineral, vegetal o animal, le habla y le revela los secretos del poder sanador a una persona de sabiduría, ¿no? Los espíritus de las montañas, plantas, minerales, animales, arcoíris, cascadas, rayos, lagunas, astros, se aparecen al iniciado o iniciada en forma visible para transmitir su poder sanador y brindándole su guía espiritual permanente. Los hombres y mujeres de sabiduría, junto con las comunidades, con los pacientes y con todas las funcionalidades de sus curaciones, o sea, con todas sus prácticas curativas, conforman lo que hoy se denomina el sistema de medicina ancestral tradicional. ¿Y cuáles son esos hombres y mujeres de sabiduría? Pues tienen denominativos propios. Bueno, genéricamente pues se llaman, aquí lo llaman hombres y mujeres de sabiduría, se llaman curanderos, también se llaman chamanes, se llaman prácticamente de distinta manera según sean los distintos pueblos y nacionalidades. Por ejemplo, dentro del pueblo Shuar es el Huixín, dentro del pueblo Quichua, que es el más numeroso, pues el Yacha, en el pueblo Quichua amazónico es el Bancú, el Curagá, la nacionalidad Achuar es el Natén, el Épora es el Jaipana, en la nacionalidad Guao es el Beneguaina, en el Sáchila es el Ponela, en el Aguá el Aguaguazán, en el Zápara el Chimano, en el Chachi el Miruco, y en el Secoya el Yagué Jujuqué. O sea, son distintas denominaciones de las personas, hombres y mujeres de sabiduría, que son los encargados de la salud de estas nacionalidades y pueblos. Obviamente, todo basado en la espiritualidad y en la cosmovisión que tienen estos pueblos, como le hemos dicho, que tiene mucho que ver con su religiosidad, con su espíritu, su espiritualidad, y como decíamos, por ejemplo, en la zona de la sierra, está relacionada con ese ciclo vital de siembra-cosecha y Pachamama. Y también el pueblo afroecuatoriano tiene una medicina tradicional, que, bueno, desgraciadamente aquí en el Ecuador pues han perdido las costumbres ancestrales africanas, prácticamente se han perdido, pero este pueblo pues tiene básicamente prácticas que es una simbiosis entre todo su tiempo que han estado esclavos, que han estado al lado de criollos, o sea, de españoles que llegaron al país, o han estado al lado de mestizos, han estado al lado de indígenas o de de montubios. Entonces hay una simbiosis de toda ese hacer de otros pueblos, y ellos han tomado como propio y han creado su propia medicina en base a esas experiencias de pueblos vecinos, ¿no? Entonces mire usted aquí, en esta fotografía, ahí se ve un sinnúmero de, diríamos, de imágenes que simboliza toda esa simbiosis, toda esa mezcla que hay en esa medicina tradicional, que tiene mucho que ver con el catolicismo, porque el pueblo afroecuatoriano, pues básicamente, pues ellos, la mayoría son católicos.
Los hombres y mujeres de sabiduría del pueblo afroecuatoriano se llaman remediero, remediera o curandero, curandera. Y en el pueblo montubio es exactamente igual. Es una mezcla de raza, claro que tiene cada pueblo y cada nacionalidad pues desarrolla su medicina en función también de su contexto, diríamos, geológico, climatológico y cultural. Entonces, si tienen una serie de fauna y flora, pues esa también va a influir en la forma de practicar esa medicina. Aquí vemos, es una foto muy bonita que se ve una mujer montubia que le hace una limpia, o sea, un reconocimiento y después posiblemente una limpia a una mujer indígena. Entonces, los montubios también pues, han desarrollado su manera de hacer la medicina tradicional por toda esa mezcla que han tenido con otros pueblos. Y los hombres y mujeres de sabiduría de los pueblos montubios se llaman maestro curandero o maestra curandera. Y también está lo que se llama la partería ancestral, que es algo muy importante en el país. Por ejemplo, el parto, como les decía, es un acontecimiento en la comunidad porque se acerca al ciclo vital, o sea, esa espiritualidad que tienen ellos de la siembra y cosecha. Es el ciclo vital del ser humano y aparece en la mujer cuando da luz como diríamos, como un reflejo de esa espiritualidad que tienen de esa vida que se va rehaciendo en la naturaleza a través de los ciclos de siembra y cosecha, igual en la mujer a través del nacimiento de un niño. Eso es lo que se llama pacarina, que es una fiesta ritual del nacimiento. Y bueno, ahí hay muchas costumbres sobre el cordón umbilical que lo secan y lo ponen en un lugar que le dé el humo, que a la mujer pues después del parto pues le bañan en pétalos de flores, porque hay enfermedades por frío, enfermedades por calor, eso tienen ustedes que investigar. Entonces hay plantas para curar las enfermedades por frío, plantas para curar las enfermedades por calor, y también, por ejemplo, la placenta se utiliza, se entierra en el fogón para que haya un acercamiento de los hijos a los padres, a la madre en este caso, y también dicen que al ponerla en un sitio caliente, pues disminuye los entuertos, que son los dolores después del parto, cuando ya se va acomodando el útero, son las contracciones del útero para volver a su tamaño habitual, y eso es doloroso. Entonces dice que con cuando la placenta se entierra en un sitio caliente, pues disminuye los entuertos. Son costumbres y tradiciones. Estas mujeres parteras pues son reconocidas por toda la comunidad y son parte es un patrimonio del país, ¿no? Y ya ese reconocimiento de esta partería ancestral pues ya es un hecho dentro de esa articulación entre la medicina tradicional y la medicina, diríamos, convencional. Hay incluso ya un manual para esto, para la articulación de prácticas y saberes de parteras ancestrales al Sistema Nacional de Salud. Es un manual que salió en el 2016 también, donde o sea, se capacita a esas mujeres, pero también se les respetan esos saberes tradicionales que han recibido de padres a hijos dentro de cada una de sus nacionalidades y pueblos. Y también se le dota de un equipo para atender parto. Miren ustedes que hace algunos años había mucha mortalidad infantil y existía lo que se llamaba el tétanos neonatal. Había muchas muertes por tétanos neonatal
precisamente porque se atendía a los partos de manera poco higiénica y se cortaba el cordón pues como de una manera pues que no era adecuada. Entonces pues en estas capacitaciones pues, y eso ya no es solo desde el 2016, desde hace muchos años ya se han venido capacitando las parteras de las comunidades para que ellas sean incluso las que digan cuando hay efectos, hay complicaciones o hay algún problema en ese embarazo, se pueda tener el médico de la zona, pues pueda tener conocimiento y atender o remitir a un hospital si es necesario, si se tiene algún problema. En conclusión, pues eso es lo que quiere el Ministerio de Salud, lo que quiere es seguir respetando y en la medida de las posibilidades articulando esa medicina tradicional, alternativa y complementaria al sistema de salud, pero con todas esas características que hemos dicho, con calidad, seguridad, eficacia y con prácticamente cumpliendo todas las normativas. Bueno, señores, esto sería todo. Como les he dicho, pues el día de mañana yo les mandaría, o sea, vamos a utilizar los mismos grupos, yo les mandaría los temas, yo voy a hacer el sorteo y les mandaría los temas que ustedes tienen que preparar, porque bueno, en estas vacaciones pues hay que divertirse, hay muchos días de vacaciones, pero también pues hay que trabajar y ponerse al día de las materias. ¿Hay alguien que quiere hacer una pregunta? Cristel López, adelante. Sí, doctora, era sobre si nos podría facilitar esos documentos, igual por Miren, si acaso tener. yo inmediatamente yo le voy a subir al aula virtual todo. Y si es Ok, posible, doctora, gracias. Si es posible también les subo al Teams para que tengan también ahí. De acuerdo. Bueno, Doctora. Sí. Doctora, una sobre pregunta. los grupos. Sí. Ya, sobre los grupos, es sobre los grupos que utilizamos ahorita último, ¿verdad? O sea, los grupos de exposición que ustedes utilizaron para hacer la exposición de la diversidad cultural, que fueron grupos que ustedes mismos formaron, ¿se acuerdan? Ah, sí, ya lo recuerdo, doctora, gracias. Ya, esos grupos son. Entonces, esos mismos grupos se va a utilizar para esto. A ver, señor Villegas, ¿quería decir algo? Una pregunta, doctora. Las exposiciones ya serían a partir de la semana del lunes 8 de noviembre, ¿verdad? Claro, así es. Por eso yo quiero cuanto antes y si es posible mañana mismo, como les digo, ustedes tienen unas vacaciones grandes, entonces organícense, ya van a saber exactamente quiénes ponen primero para que vayan haciendo. Y bueno, tienen tiempo de pasarlo bien, de divertirse, porque estas son unas vacaciones amplias, pero también pónganse al día, son universitarios y tienen que ponerse al día en sus tareas de la universidad. ¿Ok? Listo, Bueno, doctora, gracias. señores, entonces que lo pasen muy bien en esta fiesta y cuídense mucho. Y nos vemos Gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora. Pasen muy bien. Gracias, doctora. Bien. Doctora. Chao, muchas gracias. Gracias, doctora.